Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús, hoy vamos a dejarnos interpelar, vamos a dejarnos decir algo que el apóstol Pablo escribió a la comunidad de Corintios, una ciudad muy pujante, una comunidad que recién empezó, una comunidad cristiana que tenía muchos problemas por divisiones, donde unos seguían a unos líderes, entonces empezaba a fraccionar, atomizar esta comunidad que estaba recién comenzando. Vamos a escuchar entonces una amonestación de Pablo hacia la comunidad y hacia los líderes o hacia los predicadores que estaban a cargo de esta comunidad en Corintios. Y dejémonos interpelar nosotros también hoy. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 9 al 17. Escuchemos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Amados hermanos y amadas hermanas, hemos escuchado palabras del apóstol Pablo y quiero ordenar un poquito esta breve fracción de texto en tres partes, ¿no? La comunidad como edificación de Dios sobre un fundamento particular que es Jesucristo. Después, ¿cómo es construido esa edificación? Y tercero, ¿cómo es destruida o cómo puede ser destruida esa edificación? Es algo maravilloso a mi modo de ver pensar a la comunidad, es decir, la comunidad real, la comunión de los hermanos y las hermanas, todas aquellas personas que, por ejemplo, en un domingo vienen al culto para buscar refugio en Dios, para ponerse debajo de la palabra de Dios, para recibir de esa palabra una sombra para su vida, una sombra que le ha de proteger contra aquellas inclemencias de la vida, para buscar en esa palabra de Dios
palabra de vida para sus cuerpos cansados y maltratados. Pensar a esa comunión de hermanos y hermanas porque son hermanados por la misma palabra, por buscar refugio en el mismo lugar, por buscar agua en el mismo lugar. Pensar esa comunión de los hermanos y hermanas como una edificación de Dios, como el templo de Dios, como casa de Dios. No la edificación que hoy llamamos iglesias y templos, sino esa comunión de los hermanos y hermanas, de todos aquellos que se prestan a escuchar la palabra de Dios, todos aquellos que se prestan y que buscan y que anhelan recibir el pan de la unión y la sangre, la copa de la salvación, de la redención, de la liberación, de la renovación. Esas personas en su conjunto son la casa de Dios. Y esa casa de Dios se hace casa de Dios justamente porque está fundado sobre Jesucristo. Imagínense eso. Jesucristo abajo, el fundamento firme, y encima todas esas personas que vienen con ese propósito a escucharle, a dejarse consolar por Él, a dejarse animar por Él. Pero pensemos en Jesucristo ahora no como ese poster boy, como ese chico bello, digamos, en todas las fotos que van dando vuelta por los estados y que nos reenviamos o que podemos encontrar en los videos de YouTube. No, ese Jesús bello, ese Jesús como, como alguien que capaz no era. Y que nosotros compartimos y compartimos y consumimos y consumimos. Si no, pensemos en ese Jesucristo tal como la Biblia nos da testimonio de Él. Ese Jesucristo que es la palabra encarnada de Dios, que es la palabra encarnada de Dios, la misma palabra con la cual fue creado este mundo, todo el universo. Esa es la palabra encarnada, la palabra de justicia, la palabra de misericordia, todo lo que dice Dios, los veredictos de Dios sobre este mundo, los veredictos sobre los justos y sobre los pecadores, las palabras de consuelo dado a su pueblo, al pueblo que andaba en tinieblas, las palabras de fidelidad, de ser un Dios que se acuerda del pacto que hizo con nuestros antepasados en la fe. Esa palabra es Jesucristo, la palabra encarnada. Pensemos también en Jesucristo como el cumplimiento de la promesa, por eso justamente, ¿no? Tal como dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús abre el rollo del profeta Isaías y lee ¿no? la promesa de Dios, ¿no? Que el Mesías ha de venir para anunciar buenas nuevas a los pobres, para dar luz a los que andan en tinieblas, para sanar a los enfermos, para sacar del cautiverio a los que están encerrados, los que están en el lugar más bajo, en el encierro más profundo que es la muerte y la enfermedad y todos los poderes del mal, para dar libertad a los cautivos. Él es el cumplimiento de eso y por eso todo lo que Él hace es en pos de ese cumplimiento. Pensemos, la sanación de los enfermos, el dar pan a los que están hambrientos, en crear una comunión de los hermanos y hermanas de aquellos que eran considerados ovejas sin pastor, lo que Él consideraba ovejas sin pastor. El resucitar a su amigo Lázaro, el predicar la palabra con autoridad, el enseñar a las personas el reino de Dios no con grandes palabras y con morales que nadie podía cumplir, sino con simples y sencillas parábolas para que hasta un niño pueda comprender la grandeza de Dios. Esa grandeza de Dios en la cual todos y todos nosotros cabemos.
Y que por todo eso, ese Jesús fue crucificado. Por todo eso, por ser el cumplimiento de la promesa, por ser la verdad, las personas no querían aceptar esa verdad. Los fariseos, los romanos y al final el pueblo judío y todo el pueblo que seguía a esas autoridades. Pensemos también entonces en el Cristo crucificado, en aquel que dice que toma sobre sí todo el pecado del mundo, que toma sobre sí todo el veredicto del mundo, para que nosotros seamos libres. Pensemos en ese Cristo liberador que justamente en la cruz nos dio libertad. Pensemos en ese Cristo liberador que en la cruz derrama sangre y derrama agua, del cual nacen nuestros sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, para que nosotros tengamos parte en su acto de liberación, para que seamos libres, libres del pecado, libres del veredicto de este mundo. Pensemos también en el Cristo resucitado, en aquel Cristo que rompió las puertas del infierno, que llevó cautivo a todos los principados, al diablo, a la muerte, a todos aquellos poderes que siempre buscan y encuentran adeptos en este mundo. Pensemos en ese Cristo, ese Jesucristo que al final ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos también. Ese Jesucristo es el fundamento de la casa de Dios. La casa de Dios, la comunidad de los hermanos y hermanas. Hermosísimo a mi modo de ver. Comunidad no es aquel conjunto de personas que vienen nada más para estar un rato juntos. Comunidad no es aquella cosa donde un montón de personas se sienten uno tras la otra para ver que pasa algo enfrente suyo. Eso es espectáculo. Comunidad es justamente aquellas personas que se reúnen en la esperanza de encontrar en este tiempo y en este espacio que ha de ser el culto un fundamento firme para su vida, una roca de salvación, una luz de esperanza para su camino, sanación para sus males, consuelo para su alma y para su cuerpo oprimido, deprimido. Esto es casa de Dios, fundado sobre Jesucristo. Ahora, ¿cómo se construye esa casa de Dios, esa edificación de Dios? Uno podría pensar, bueno, uno construye juntando más personas y más personas. O uno pensando, digamos, ¿no? en planes como siempre nos gusta hacer en la iglesia. O haciendo publicidad para atraer a más personas. Pablo lo sabía muy bien y en eso aprendió y fue un buen discípulo de Jesucristo. La construcción de comunidad, la construcción de esa edificación, la edificación de la comunidad, tiene lugar en la predicación de esa palabra, en la palabra encarnada de Dios. Tiene lugar en la predicación de Jesucristo y no el Jesucristo lindo y bonito con frasecitas en Facebook, sino el Jesucristo del cual nos dan testimonio las Sagradas Escrituras. Ese Jesucristo, el Jesucristo quien es el cumplimiento de la promesa, quien es la palabra encarnada de Dios, quien es el liberador en la cruz y quien es el victorioso sobre la muerte y sobre todos los poderes del mal. A ese Cristo Pablo decidió predicar, en contra de todo viento y todo contrariedad. En vez de contar lindas historias de Dios y mitos capaz de Dios y pequeñas historietas que por ahí nos pueden entretener un rato, en vez de hacer grandes milagros, Pablo decidió predicar la palabra de Dios,
la palabra de la cruz de Jesucristo. Y con eso Él construía comunidades. Porque esa palabra donde es predicada crea comunión. Donde es predicada esa palabra crea comunidades que son libres y que son gozosos en el servicio hacia los demás. Donde es predicada esa palabra, allí se encuentra gozo, allí se encuentra consuelo, allí se encuentra palabra de vida, lo que necesita la gente realmente hoy y siempre. Así se construye esta o cualquier casa de Dios, a través de la predicación. Por eso lo que escuchamos acá, lo que dice Pablo, que no hay otro fundamento que está puesto que no es Jesucristo, y después dice, yo puse ese fundamento y ahora cualquiera puede construir encima. Cualquiera puede construir encima. Pero fíjense de construir con materiales que sean probados cuando Dios decida revelarse a sí mismo. Por eso Él dice que no hay que construir con materiales que capaz sean lo más rápido, lo que está más a la mano, sino construir con materiales, ¿no? Como el oro, la plata, piedras preciosas. Es decir, construir con algo que sea duradero. Acá no se trata en primer lugar que sea vistoso, sino que sea duradero, que sea una estructura duradera. Que cuando Dios se revela a sí mismo realmente sea probado. Y eso, entonces, en primer lugar es un reto a nosotros los predicadores. De predicar la palabra de tal modo que ustedes pueden encontrar en esa palabra una estructura firme, que les dé realmente cobijo, que los cobija ante los problemas del mundo, que los cobija ante los raudales de la tentación, que sea un lugar donde ustedes se sienten seguros, donde ustedes pueden sentir realmente aquí hay un fundamento firme y aquí es construido con materiales firmes encima, con materiales no perecederos. Bueno, esa es una tarea, eso es un reto hacia nosotros. Pero al mismo tiempo quiero devolverles hoy ese reto también a ustedes. De evaluar, porque ese también es el poder que nosotros tenemos, la autoridad que tiene cada cristiano, que tiene cada persona. De fijarse en qué casa de Dios busco refugio. ¿Dónde me dejo envolver por una construcción? Y eso tiene que ver con que ustedes, amados hermanos y hermanas, tienen que buscar construcciones firmes. Y construcciones firmes, a eso me refiero, donde justamente es predicado Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. Y con eso quiero decir que ustedes no han de poder sobrevivir nada más, o pan de cada día, el pan espiritual de cada día, no puede ser esos mensajes espirituales que ustedes encuentran en Facebook y en YouTube y en todas las redes sociales. Esas palabracitas, esas frasecitas no puede ser el alimento espiritual para ustedes. O por lo menos no el único, o por lo menos no el más grande, el de mayor valor para ustedes. Cada hermano y cada hermana, cada persona ha de buscar una construcción firme, donde no es construido con maderitas y con hojas tal vez, sino donde es construido con material que sea firme. Y todo eso, lo que una y otra vez, todos los días, también me llega a mí en WhatsApp, todos esos mensajitos chiquititos, que son frases que parecen ser maravillosas, no es material no perecedero, es material muy, muy quebradizo, porque la mayoría de eso no conocen al fundamento sobre el cual han de construir esos mensajes. Son sabidurías, son frases lindas y todo eso, vistosas también, pero no es material bueno. Ustedes han de buscar material bueno. Por eso busquen predicaciones. Por más que duren 15 minutos, pero busquen esas predicaciones. Busquen predicaciones donde ustedes pueden sentir realmente que Cristo
es predicado. Cristo, la promesa de Dios cumplido, la palabra encarnada de Dios, el liberador en la cruz y el Cristo victorioso. Por eso huyan de aquellas predicaciones donde una y otra vez es predicado sobre su pecado, o donde todo el tiempo se habla sobre su pecado. Huyan de las predicaciones donde a ustedes se les hace sentir mal con una moralina agria, una moralina que nadie puede cumplir y ni siquiera él que le está predicando a ustedes. Huyan de las predicaciones donde parece que la lucha entre el mal y el bien todavía no es ganado, porque Cristo ya ganó la batalla. Busquen palabras de verdad, buscan predicaciones donde Cristo crucificado esté presente. Ese es el lugar donde se construye casa de Dios, ese es el lugar donde se construye un refugio, ese es el lugar donde hay una casa fijado sobre la roca de salvación. Ahora, la última pregunta que hace acá, ¿cómo es destruida una casa de Dios? ¿Dónde es destruida la casa de Dios, que es la comunión de esos hermanos y hermanas que buscan refugio en la palabra de Dios? Justamente quitándole el fundamento. Una casa ha de caerse cuando se destruye el fundamento, cuando es buscado retirar el fundamento. Y es casi una imposibilidad, porque ese fundamento que es puesto, que es Jesucristo y que es puesto para ser eterno, realmente no puede ser quitado. No puede ser quitado. Ahora, una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad fue buscado de tratar de quitar ese fundamento. Fue buscado de construir, poner otro fundamento para que una nueva iglesia se pueda construir encima. Y por eso Pablo, y en eso no es un inventor lo que él dice, aquel que busca destruir el templo de Dios, que es la comunión de los hermanos y hermanas, refugiándose bajo la palabra de Dios, aquel que atenta contra con ese lugar santo, Dios lo va a destruir. Ahora hay que saber que realmente es una imposibilidad. Eso es lo que está puesto, no puede ser quitado. Por eso siempre se dice que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia, que es esa comunión chiquita o grande de los hermanos y hermanas que buscan refugio bajo la palabra de Dios. Pero también hay que saber justamente que Pablo dice eso para darnos a entender el valor enorme que tiene esa casa de Dios. Por eso busquen esa casa de Dios. Busquen ese lugar santo que no puede ser destruido. Busquen ese lugar santo donde Dios realmente